Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie Está complicado, hablamos hoy sobre las diferencias que se presentan en una relación. Muchas veces, la palabra diferencia tiene una connotación negativa, pero ¿toda diferencia es mala? ¿Todas deben ser abordadas de la misma manera? ¿En qué áreas es bueno tener diferencias y en cuáles no? Sobre estas y otras preguntas conversaremos el día de hoy con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Hablando de las complicaciones relacionales, aquí Entre Semana hemos estado hablando acerca de qué hacemos cuando no encontramos a alguien. Eso fue el tema de la semana pasada. Fue divertido hablar de todos los diferentes casos que se pueden dar. Pero hoy vamos a hablar de la situación, la complicación de una relación donde hay mucha diferencia. O sea, asumiendo que ya entraste en esa relación exclusiva, ya no estamos hablando necesariamente de amistad, o quizás estás considerando una persona, pero dices, wow, esta persona no es parecido a mí, o hay muchas cosas que son distintas. Sí, y sería bueno quizás partir, como siempre a mí me gusta que Alex siempre dice, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque mi percepción es que hablar de diferencia es una palabra que quizás, no sé si estoy equivocado o no, generalmente suele tener una connotación negativa. Okay. Suele. Sí. No digo que siempre, pero suele tener una connotación cierta negativa. Y creo que es bueno quizás como poner las cosas en lugares distintos, porque hay de diferencias a diferencias. O sea, partamos de la base de que somos diferentes. O sea, hombre y mujer somos diferentes, entonces no esperes a alguien igual porque estás por casar o vas a entrar en una relación de noviazgo, o ya estás casado, para los que nos están escuchando, y son diferentes, ¿viste? Y qué bueno que son diferentes. Partiendo de esa base, no sé cómo ves. ¿Toda diferencia es mala? ¿Por dónde ir discriminando? Hay de diferencias a diferencias. O diríamos, hay ¿cómo se llama? Hay diferencias que son diferentes, ¿no? Sí. Hay diferencias diferentes. A mí me gusta ver a comediantes y escuchar las cosas que ellos dicen en sus monólogos y todo. Porque algo que me he dado cuenta es que lo que se nos hace chistoso son las cosas con las cuales podemos relacionar. Y por eso uno se ríe. Después los memes que me manda mi esposa, que siempre son de los niños y que se levantan por la mañana y uno ya no puede disfrutar su mañana y todo eso. O sea, me río porque muchas veces es mi experiencia. Claro. Entonces yo creo que hay algo en las rutinas de los comediantes, los más clásicos son los que hablan acerca de la diferencia entre hombre y mujer, de las dinámicas de casados, de novios, de y todo eso. Lo que se dice sabiduría popular, polos opuestos se atraen. Entonces ya, ok, listo. Ya diferencias, somos diferentes. Entonces hay algunos que dicen, no hay problemas con las diferencias. Y es como que cierran los ojos porque qué bueno que somos diferentes. Pero ahí es donde hay que entrar quizás a área chica, como hemos dicho, ¿no? Mira, las diferencias enriquecen, pero las diferencias... No, ok. Para tener bueno o malo, las diferencias causan tensión. Ok. Ahí está. Siempre. Exactamente. Siempre va a causar tensión. Ahora, puede ser la tensión que uno siente como cuando va al gimnasio y siente la tensión y esa resistencia. No toda tensión es mala. Exacto. Pero puede ser también esa resistencia de... Claro. O sea, no llegamos a ningún lado. Sí, es bueno aclararlo como para decir, oye, hay diferencias esas diferencias que hacen entretenida la relación. O sea, qué aburrido casarte con alguien que piensa igual que tú, que hable igual que tú, que es como... Es casi un monólogo, ¿no? La otra persona es un eco, ¿viste? De lo que tú dices. Creo que esas diferencias enriquecen porque somos únicos, ¿no? Y qué bueno que somos únicos. Imagínate tener una relación con alguien insoportable como yo, no, olvídalo. Pero aclarado eso, me gusta lo que dices en cuanto a que toda diferencia plantea una tensión y hay que hablar de esa tensión, ¿no? Entonces... Y hay algunas diferencias que son tantas que no vale la pena. Donde dices, o sea, o tal vez no es que no vale la pena, sino que hay que considerar esta diferencia porque sí es algo significativo. Y hay diferencias en muchas áreas. Ajá. Diferencia ejemplo. de clase. Ok. Diferencia de edad. ¿Romeo y Julieta era clase? Sí, ¿no? No. Los era? Capulets y los... No me acuerdo ahora. Pero bueno,
Pero sí, la típica historia de distintas diferencias de clase. ¿Cuál es la Ya no, Bueno, pero es una historia pero clásica. Pero sí. generalmente el pobre es él. ¿Ok? Sí, no sí. sé por qué, pero Sí, generalmente sí. el pobre es él. Es una mujer rica. Muy bien, de clase. ¿De qué más podríamos hablar? De edad. Vamos a hablar ahorita de eso. Hablamos en el episodio pasado de Leonardo DiCaprio y Sí. sus novias de 19 años. Sucede. Sí. Y Vamos a hay- hablar ahorita de eso, ¿no? O sí. simplemente tiramos las diferencias. Ajá. Diferencias étnicas Ajá. o raciales. Sí. Diferencias, Es una diferencia. Sí, son diferencias que también lleva consigo, no tenemos en la lista, pero una diferencia cultural. Ajá. O sea, todo eso va cambiando quizás la manera de percibir y ver las cosas. Entonces, cuando uno está hablando, tal vez están hablando el mismo idioma, pero por diferencias culturales, Claro. diferencias étnicas, Sí, hace la diferencia. son otras cosas. Diferencias de educación. Sí, eso. Educación, preparación, o sea, eso sí hace una diferencia. Sí, y quizás, mira, ahí es donde tenemos que... queremos ser sinceros, ¿no? O sea, porque muchas veces el hablar de estas diferencias, simplemente marcar que existen, te puede... O sea, es fácil pintar a la persona que lo está remarcando como un elitista, Claro. como un clasista y todos los istas, ¿no? Porque, estás reconociendo de que existe diferencias. Sí, existen. Sí, bueno, y quizás ahí diste en el clavo. En el mundo en que vivimos es como que no, somos todos iguales, ¿ok? Y cualquier cosa que marque una diferencia tiene una connotación negativa. O te acusan de una actitud, viste, peyorativo, bla, bla, bla. Ajá. Pero creo que lo más importante es asumir que hay una diferencia. Después ahora vamos a hablar de la tensión porque hay de diferencias a diferencias, pero ahora estamos simplemente mencionándolas. No solo educación, sino que hablaríamos de experiencia de vida, crianza. O sea, porque, vamos a suponer que misma cultura, misma clase social, Claro. misma educación, pero crianzas, o sea, contextos familiares tan distintos donde hay distintas normalidades para uno y para el otro. Sí, y aunque, mira, esas diferencias se hacen para películas muy chistosas, como es la de la griega. Mi gran casamiento griego, ¿no? Eso. Chistosísimo cuando tú ves a la griega que se sienta a la mesa con el gringo y su hijo único y todo silencioso, y después él va a la casa de ellos y un montón de niños y un montón de caos. O sea, es chistoso, pero cuando lo vives... Es ahí otra es donde- o sea, es una cosa ver diferencia una que hay que- película, sí. claro. Hay que superarlo, Sí. hay que vivirlo y hay que saber qué hacer con más, eso. Tiro algo. Te diría que quizás los grandes conflictos en los primeros años de casados tiene que ver con lo que implica normalidad. Sí. O sea, lo que fue normalidad para uno no necesariamente es normalidad para el otro, y eso implica eso pasa por una diferencia. También podemos hablar de diferencia de temperamento, personalidad. Sí. Suele a veces algunas parejas hasta hacer test. Hey, somos compatibles. ¿No somos? Bueno, vayamos desglosando un poquito. Sí. ¿No? Y tenemos también algunas preguntas, ¿no? Un par de preguntas que nos han estado haciendo Ajá. y vamos a llegar. Entramos de una a las preguntas. Como usted quiera. ¿Tenemos alguna diferencia al respecto? Vamos a la pregunta, porque fuimos seleccionando algunas preguntas Ajá. que sean relevantes para este tema de Sí. diferencia. La primera está buena. ¿Qué tan bueno es salir con personas que son cristianas, pero que no comparten las mismas doctrinas? Y ponen en paréntesis, bautistas, calvinistas, pentecostales. Oh. Imagínate un bautista calvinista casándose con un pentecostal. Arminiano. Ok. ¿En qué categoría entrarían? Diferencias espirituales. Diferencias espirituales, pero también quizás diferencias de perspectiva. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos mucho acerca de las metas de espiritualidad. Tal vez si una persona, o sea, quizás no lo metería dentro de una categoría doctrinal o denominacional, pero ¿qué haces con una persona que piensa... y esto hablamos en el episodio acerca de las exigencias. ¿Qué hace con una persona que piensa que la vida espiritual se trata de levantarse por la mañana, hacer todo lo silencioso, 45 minutos, escribir todo, 3 renglones y después hacer? Claro. Y eso es su meta de vida espiritual con una Sí. persona que valora más quizás la parte relacional con Dios y no le pone tanta exigencia a esas cosas a cumplir. Entonces cada uno miraría al otro como una persona poco espiritual. Claro.
pero son las diferencias. Bueno, ahí es donde quizás, y vamos a repetir esto constantemente, quizás el primer paso ante las diferencias es conocer las diferencias y asumir que son diferencias. ¿Por qué? Porque es fácil ante esto, bueno, espérame, eso es lo de menos. Hay personas que serían, pensando en este caso, bautista calvinista, pero ni enterado que es bautista calvinista. Y el otro es pentecostal arminiano y ni enterado que lo es. Claro, y a lo mejor, lo único que dicen es que yo soy bíblico. Claro, y a lo mejor no se ve en la práctica y en la experiencia de vida que haya tensión. Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie Está complicado, hablamos hoy sobre las diferencias que se presentan en una relación. Muchas veces la palabra diferencia tiene una connotación negativa, pero ¿toda diferencia es mala? ¿Todas deben ser abordadas de la misma manera? ¿En qué áreas es bueno tener diferencias y en cuáles no? Sobre estas y otras preguntas conversaremos el día de hoy con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Hablando de las complicaciones relacionales, aquí Entre Semana hemos estado hablando acerca de qué hacemos cuando no encontramos a alguien. Eso fue el tema de la semana pasada. Fue divertido hablar de todos los diferentes casos que se pueden dar. Pero hoy vamos a hablar de la situación, la complicación de una relación donde hay mucha diferencia. O sea, asumiendo que ya entraste en esa relación exclusiva, ya no estamos hablando necesariamente de amistad, o quizás estás considerando una persona, pero dices, wow, esta persona no es parecido a mí, o hay muchas cosas que son distintas. Sí, y sería bueno quizás partir, como siempre a mí me gusta que Alex siempre dice, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque mi percepción es que hablar de diferencia es una palabra que quizás, no sé si estoy equivocado o no, generalmente suele tener una connotación negativa. Okay. Suele. Sí. No digo que siempre, pero suele tener una connotación cierta negativa. Y creo que es bueno quizás como poner las cosas en lugares distintos, porque hay de diferencias a diferencias. O sea, partamos de la base de que somos diferentes. O sea, hombre y mujer somos diferentes, entonces no esperes a alguien igual porque estás por casar o vas a entrar en una relación de noviazgo, o ya estás casado, porque nos están escuchando, y son diferentes, ¿viste? Y qué bueno que son diferentes. Partiendo de esa base, no sé cómo ves, ¿toda diferencia es mala? ¿Por dónde ir discriminando? Hay de diferencias a diferencias. O diríamos, ¿cómo se llama? Hay diferencias que son diferentes, ¿no? Sí. Hay diferencias diferentes. A mí me gusta ver a comediantes y escuchar las cosas que ellos dicen en sus monólogos y todo, porque algo que me he dado cuenta es que lo que se nos hace chistoso son las cosas con las cuales podemos relacionar. Y por eso uno se ríe. Después los memes que me manda mi esposa, que siempre son de los niños y que se levantan por la mañana y uno ya no puede disfrutar su mañana y todo eso. O sea, me río porque muchas veces es mi experiencia. Claro. Entonces yo creo que hay algo en las rutinas de los comediantes, los más clásicos, son los que hablan acerca de la diferencia entre hombre y mujer, de las dinámicas de casados, de novios, de y todo eso. Lo que se dice sabiduría popular, polos opuestos se atraen. Entonces ya, ok, listo. Ya diferencias, somos diferentes. Entonces hay algunos que dicen, no hay problemas con las diferencias. Y es como que cierran los ojos porque qué bueno que somos diferentes. Pero ahí donde hay que entrar quizás a área chica, como hemos dicho, ¿no? Mira, las diferencias enriquecen, pero las diferencias... No, ok. Para tener bueno o malo, las diferencias causan tensión. Ok. Ahí está. Siempre. Exactamente. Siempre va a causar tensión. Ahora, puede ser la tensión que uno siente como cuando va al gimnasio y siente la tensión y esa resistencia. No toda tensión es mala. Exacto. Pero puede ser también esa resistencia de... Claro. O sea, no llegamos a ningún lado. Sí, es bueno aclararlo como para decir, oye, hay diferencias que esas diferencias que hacen entretenida la relación. O sea, qué aburrido casarte con alguien que piensa igual que tú, que hable igual que tú, que es como... Es casi un monólogo, ¿no? La otra persona es un eco, ¿viste? De lo que tú dices. Creo que esas diferencias enriquecen porque somos únicos, ¿no? Y qué bueno que somos únicos. Imagínate tener una relación con alguien insoportable como yo, no, olvídalo. Pero
Pero aclarado eso, me gusta lo que dices en cuanto a que toda diferencia plantea una tensión y hay que hablar de esa tensión, ¿no? Entonces, Sí. Y hay algunas diferencias que son tantas que no vale la pena. Donde dices, "Ugh", o sea, o tal vez no es que no vale la pena, sino que hay que considerar esta diferencia porque sí es algo significativo. Y hay diferencias en muchas áreas. Ajá. Por Diferencia ejemplo, de clase, ok. diferencia de edad. ¿Romeo y Julieta era clase? Sí, no. No. Los era? Capulets y los... No me acuerdo ahora. Pero bueno, pero sí, la típica historia de distinta diferencia de clase. ¿Cuál es Ya no, Bueno, pero es una historia pero clásica. Pero sí. generalmente el pobre es él. ¿Ok? Sí, no sí. sé por qué, pero Sí, generalmente sí. el pobre es él. Es una mujer rica. Muy bien, de clase. ¿De qué más podríamos? Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie Está complicado, hablamos hoy sobre las diferencias que se presentan en una relación. Muchas veces la palabra diferencia tiene una connotación negativa, pero ¿toda diferencia es mala? ¿Todas deben ser abordadas de la misma manera? ¿En qué áreas es bueno tener diferencias y en cuáles no? Sobre estas y otras preguntas conversaremos el día de hoy con Alex y Marcelo, aquí en Entre Semana. Hablando de las complicaciones relacionales, aquí Entre Semana hemos estado hablando acerca de qué hacemos cuando no encontramos a alguien. Eso fue el tema de la semana pasada. Fue divertido hablar de todos los diferentes casos que se pueden dar. Pero hoy vamos a hablar de la situación, la complicación de una relación donde hay mucha diferencia. O sea, asumiendo que ya entraste en esa relación exclusiva, ya no estamos hablando necesariamente de amistad, o quizás estás considerando una persona, pero dices, wow, esta persona no es parecido a mí, o hay muchas cosas que son distintas. Sí, y sería bueno quizás partir, como siempre a mí me gusta que Alex siempre dice, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque mi percepción es que hablar de diferencia es una palabra que quizás, no sé si estoy equivocado o no, generalmente suele tener una connotación negativa. Okay. Suele. Sí. No digo que siempre, pero suele tener una connotación negativa. Y creo que es bueno quizás como poner las cosas en lugares distintos, porque hay de diferencias a diferencias. O sea, partamos de la base de que somos diferentes. O sea, hombre y mujer somos diferentes, entonces no esperes a alguien igual porque estás por casar o vas a entrar en una relación de noviazgo o ya estás casado, porque nos están escuchando, y son diferentes, ¿viste? Y qué bueno que son diferentes. Partiendo de esa base, no sé cómo ves, ¿toda diferencia es mala? ¿Cómo, por dónde ir discriminando? Hay de diferencias a diferencias. O diríamos, hay ¿cómo se llama? Hay diferencias que son diferentes, ¿no? Sí. Hay diferencias diferentes. A mí me gusta ver a comediantes y escuchar las cosas que ellos dicen en sus monólogos y todo, porque algo que me he dado cuenta es que lo que se nos hace chistoso son las cosas con el cual podemos relacionar. Y por eso uno se ríe. Después los memes que me manda mi esposa, que siempre son de los niños y que se levantan por la mañana y uno ya no puede disfrutar su mañana y todo eso. O sea, me río porque muchas veces es mi experiencia. Claro. Entonces yo creo que hay algo en las rutinas de los comediantes, los más clásicos, son los que hablan acerca de la diferencia entre hombre y mujer, de las dinámicas de casados, de novios, de y todo eso. Lo que se dice sabiduría popular, polos opuestos se atraen. Entonces ya, ok, listo. Ya diferencias, somos diferentes. Entonces hay algunos que dicen, no hay problemas con las diferencias. Y es como que cierran los ojos porque qué bueno que somos diferentes. Pero ahí es donde hay que entrar quizás a área chica, como hemos dicho, ¿no? Mira, las diferencias enriquecen, pero las diferencias... No, ok. Para tener... Bueno o malo, las diferencias causan tensión. Ok. Ahí está. Siempre. Exactamente. Siempre va a causar tensión. Ahora, puede ser la tensión que uno siente como cuando va al gimnasio y siente la tensión y esa resistencia. No toda tensión es mala. Exacto. Pero puede ser también esa resistencia de... Claro. O sea, no llegamos a ningún lado. Sí, es bueno aclararlo como para decir, oye, hay diferencias que
esas diferencias que hacen entretenida la relación. O sea, Sí. qué aburrido casarte con alguien que piensa igual que tú, que hable igual que tú, que es como, es casi un monólogo, ¿no? La otra persona es un eco, ¿viste? Sí, De lo que sí, tú sí. dices. Creo que esas diferencias enriquecen porque somos únicos, ¿no? Y qué bueno que somos únicos. Imagínate tener una relación con alguien insoportable como yo, no, olvídalo. Pero aclarado eso, me gusta lo que dices en cuanto a que toda diferencia plantea una tensión y hay que hablar de esa tensión, ¿no? Entonces, Sí. que, Y hay algunas diferencias que son tantas que no vale la pena. Donde dices, "Ugh", o sea, o tal vez no es que no vale la pena, sino que hay que considerar esta diferencia porque sí es algo significativo. Y hay diferencias en muchas áreas. ajá, por Diferencia ejemplo. de clase, Ok. diferencia de edad. ¿Romeo y Julieta de la clase? Sí, no. No. Los era? Capulets y los... No me acuerdo ahora. Pero bueno, pero sí, la típica historia de distinta diferencia de clase. ¿Cuál Ya no, Bueno, pero es una historia pero hay, clásica. Pero sí. generalmente el pobre es él. ¿Ok? Sí, no sí. sé por qué, pero Sí, generalmente sí. el pobre es él. Es una mujer rica. Muy bien, de clase. ¿De qué más podríamos hablar? De edad. Vamos a hablar ahorita de eso. Hablamos en el episodio pasado de Leonardo DiCaprio y Sí. sus novias de 19 años. Sucede. Sí. Y Vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? O sí. simplemente tiramos las diferencias. Ajá. Diferencias étnicas Ajá. o raciales. Sí. Diferencias. Es una diferencia. Sí. Son diferencias que también lleva consigo, no tenemos en la lista, pero una diferencia cultural. Ajá. O sea, todo eso va cambiando quizás la manera de percibir y ver las cosas. Entonces, cuando uno está hablando, tal vez están hablando el mismo idioma, pero por diferencias culturales, Claro. diferencias étnicas, Sí, hace la diferencia. son otras cosas. Diferencia de educación. Sí, eso. Educación, preparación, o sea, eso sí hace una diferencia. Sí, y quizás, mira, ahí es donde tenemos que... queremos ser sinceros, ¿no? O sea, porque muchas veces el hablar de estas diferencias, simplemente marcar que existen, te puede... O sea, es fácil pintar a la persona que lo está remarcando como un elitista, Claro. como un clasista y todos los istas, ¿no? Porque, estás reconociendo de que existe diferencias. Sí, existen. Sí, bueno, y quizás ahí diste en el clavo. En el mundo en que vivimos es como que no, somos todos iguales, ¿ok? Y cualquier cosa que marque una diferencia tiene una connotación negativa. O te acusan de una actitud, ¿viste? Peyorativo, bla, bla, bla. Ajá. Pero creo que lo más importante es asumir que hay una diferencia. Después ahora vamos a hablar de la tensión porque hay de diferencias a diferencias, pero ahora estamos simplemente mencionándolas. No solo educación, sino que hablaríamos de experiencia de vida, crianza. O sea, porque, vamos a suponer que misma cultura, misma clase social, Claro. misma educación, pero crianzas, o sea, contextos familiares tan distintos donde hay distintas normalidades para uno y para el otro. Sí, y aunque, mira, esas diferencias se hacen para películas muy chistosas, como es la de la griega. Mi Gran casamiento griego, ¿no? Eso. Chistosísimo cuando tú ves a la griega que se sienta a la mesa con el gringo y su hijo único y todo silencioso, y después él va a la casa de ellos y un montón de niños y un montón de caos. O sea, es chistoso, pero cuando lo vives... Una cosa para una película, claro. Hay que superarlo, Sí. hay que vivirlo y hay que saber qué hacer con eso. Tiro algo. Te diría que quizás los grandes conflictos en los primeros años de casados tiene que ver con lo que implica normalidad. Sí. O sea, lo que fue normalidad para uno no necesariamente es normalidad para el otro y eso eso pasa por una diferencia. También podemos hablar de diferencia de temperamento, personalidad. Sí. Suele a veces algunas parejas hasta hacer test. Hey, somos compatibles. ¿No somos? Bueno, vayamos desglosando un poquito. Sí. ¿No? Y tenemos también algunas preguntas, ¿no? Un par de preguntas que nos han estado haciendo Ajá. y vamos a llegar. Entramos de una a las preguntas. Como usted quiera. ¿Tenemos alguna diferencia al respecto? Vamos a la pregunta, porque fuimos seleccionando algunas preguntas Ajá. que sean relevantes para este tema de Sí. diferencias. La primera está buena. ¿Qué tan bueno es salir con personas que son cristianas, pero que no comparten las mismas doctrinas? Y ponen en paréntesis, bautistas, calvinistas, pentecostales. Oh.
Imagínate un bautista calvinista casándose con un pentecostal. Arminiano. Ok. ¿En qué categoría entrarían? Diferencias espirituales. Diferencias espirituales, pero también quizás diferencias de perspectiva. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos mucho acerca de las metas de espiritualidad. Tal vez si una persona, o sea, quizás no lo metería dentro de una categoría doctrinal o denominacional, pero ¿qué haces con una persona que piensa, y esto hablamos en el episodio acerca de las exigencias, ¿qué hace con una persona que piensa que la vida espiritual se trata de levantarse por la mañana, hacer todos los ejercicios a 45 minutos, escribir todo, 3 renglones y después hacer? Claro. Y eso es su meta de vida espiritual con una persona que valora más quizás la parte relacional con Dios y no le pone tanta exigencia a esas cosas a cumplir. Entonces cada uno miraría al otro como una persona poco espiritual. Claro. Pero son las diferencias. Bueno, ahí es donde quizás, y vamos a repetir esto constantemente, quizás el primer paso ante las diferencias es conocer las diferencias y asumir que son diferencias. ¿Por qué? Porque es fácil ante esto, bueno, espérame, eso es lo de menos. Hay personas que serían, pensando en este caso, bautista calvinista, pero ni enterado que es bautista calvinista. Y el otro es pentecostal arminiano y ni enterado que lo es. Claro, y a lo mejor, lo único que dicen es que yo soy bíblico. Claro, y a lo mejor no se ve en la práctica y en la experiencia de vida que haya tensión, porque a lo mejor lo son de la boca para afuera. Pero ¿qué sucede cuando esa forma es donde yo planto bandera? Y es como que... Bueno, o sea, por ejemplo, hablas con ante una tragedia, Ajá. ¿no? Hay una enfermedad. El calvinismo es caricatura, ¿ok? Obviamente, entonces, no se ofendan, no nos por favor. escriban. El calvinista quizás diría, no, si Dios lo quiso así, entonces así va a ser. Claro, y punto. Y la niña va a tener que crecer sin brazo. Para la gloria de Dios y listo. Y su esposo pasa pentecostal, sí, va a estar clamando por un milagro ya eres y sanidad. Sano en el nombre de Jesús. Ajá. Y todo. Ahora, imagínate eso dentro de un contexto matrimonial. Y la tensión que causaría eso. Mucha tensión. Entonces, mira, yo diría que no es una diferencia insuperable. Es más, ninguna diferencia es insuperable. Pero yo creo que para esta pregunta en particular, siempre y cuando hay un deseo de crecer y no llevas la bandera de una doctrina o de una denominación, sino que dices, estoy abierto a seguir aprendiendo. Porque, claro. O sea, reconozco el valor de tus creencias sí. y las quiero conocer. Sí. Pero si no es así, porque la pregunta es ¿qué tan bueno? Y quizás no puedo cambiar la pregunta, pero quizás al que hizo la pregunta le animaría a pensar, más que bueno es, sepa que va a haber diferencias. ¿Ok? Siempre. Siempre. Sepa que va a haber diferencias, que las tiene que asumir y que va a depender la actitud del cómo se enfrentan y se trabajan. ¿No? Porque puede que... Y por eso es bueno en el noviazgo saber conocer y tener este tipo de conversaciones, porque es donde empiezan a aparecer ciertos, oye, salió este tema espiritual y terminó enojándose porque tenía una posición distinta y ahora lo único que quiere es que me mandó a leer libros para que yo cambie mi posición y está enojado y... A ver, espérame. Entonces, ahí hay una diferencia que no se está resolviendo y ahí es donde hay un tema con diferencias, hay un tema de costo. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de lo que implica eso? Porque aquí hay que entrar con todos los ojos abiertos, ¿no? Y hay personas como que ante esas diferencias cierran los ojos. Y creo que eso es un problema, ¿eh? Porque lo cierran y dicen, no pasa nada. Y después, cuando viene la bronca, cuando hay problema, ay, pero es que no lo vi o no lo quisiste ver. Claro. ¿Viste? Bueno, no sé si aclarar un poco la... Sí, yo creo que hay otro tema que es importante en cuanto a esto. Es decir, de que cuando la persona no es enseñable o cuando la persona... Porque aquí esto es súper importante. La diferencia... Hay veces donde vemos las diferencias y uno de las dos personas tiene un complejo de mesiánico y dice, perfecto, yo le puedo traer a mi lado. Claro. O sea, yo le puedo enseñar o yo la puedo entrenar. Entonces, el calvinista dice, no te preocupes, Dios va a hacer su obra y va a asegurarse que mi esposa pentecostal se vuelva una buena calvinista como yo.
Eso es peligroso. Sí. Y eso es ser no enseñable. O sea, el decir, a ver, ¿qué cosas puedo aprender de esta otra persona? Claro. Ok, y esos son las diferencias que enriquecen. Y el foco amarillo no vendría a ser la doctrina, sino la actitud. Exacto, Sí. exacto, sí. Bueno, quizás recién mencionamos todas las categorías de diferencias y nos vamos a ir una por una desmenuzándolas porque sería un eterno podcast el día de hoy. Pero quizás sería bueno profundizar algunas cosas antes de seguir con una pregunta en cuanto a diferencias espirituales. Ajá. Porque quizás es la primera que hay que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe la diferencia espiritual entre un creyente y una no creyente, entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios? ¿Cómo se hace? Vamos a hablar un poco en el próximo episodio de eso también, pero creo que ¿cómo se puede entrar a una relación? O sea, entro con los ojos abiertos, entro consciente. ¿Qué hay ahí? O sea, no, 2 Corintios capítulo 6 no habla de noviazgo. Ok, está bien, no habla de noviazgo, pero ¿de qué habla? Claro, sí. Y bueno, creo que sería un buen punto de partida. 2 Corintios capítulo 6. Es interesante, la NBI dice algo diferente a la Reina Valera. Yo me lo aprendí en Reina Valera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En la NBI dice no formen alianza con los incrédulos. Porque eso es lo que quiere decir. Yo sé que a muchos han hecho predicaciones acerca de lo que es el yugo desigual y todo. Pero básicamente es no hagan alianza. No hagan sociedad. No entres en una relación donde las decisiones de uno te va a atar a ti. Y la metáfora de yugo, porque la palabra es yugo, tiene que ver con la yunta de bueyes que caminan juntos en una misma dirección. Entonces, se colocan ambos animalitos bajo el mismo yugo para que vayan en la misma dirección. Sí, sí. Y la pregunta, después hay estas preguntas retóricas que hace Pablo, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? Nada. ¿O qué en común puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ahora, las respuestas a estas preguntas son nada. Nada, pues son retóricas, ¿no? Pero no es siempre retórica para todos. Claro. Hay personas que viven su vida donde su cristianismo es solamente una actividad dominical, donde es meramente algo que yo hago para cumplir y no ha sido esa cosa, parteaguas, algo transformador. Es simplemente, bueno, sí, yo nací en cuna cristiana y es algo que, bueno, lo aprecio y punto. Ahora, ahí estas preguntas no son retóricas. Claro. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Entonces, o sea, si tu vida es tal de que esta diferencia tan grande entre una persona que tiene a Cristo y no te impacta mucho, entonces quizás eso es el punto de partida. Y bueno, y si uno va a contexto de Corintios, primera carta a Corintios y aún segunda carta a Corintios, los creyentes que estaban en esta ciudad prácticamente pasaban tan desapercibidos para la ciudad que cometían pecados que ni siquiera los ciudadanos corintios hacían, ¿no? 1 Corintios capítulo 5. Entonces, claro, uno dice, bueno, no habla de noviazgo. Claro, sería anacrónico, porque obviamente el noviazgo es una cuestión cultural que pasó con los años, pero si la alianza o la asociación más básica de la sociedad viene a ser el matrimonio, el principio aplica igual. Correcto. ¿No? Ahora, yo, si has sido fan del podcast, me has escuchado quizás resistir un poco el uso de este versículo con... para aplicarlo específicamente a noviazgo. Sí, o de matrimonio entre un creyente y no creyente, porque, como tú dices, hay un tema histórico. No siempre el matrimonio era una opción. Claro. O sea, era como que tú te vas a casar con esta persona y punto, se decidió. Pero ¿qué si no es creyente? ¿Qué si... Entonces, o sea, ¿qué? ¿Los padres están forzando a los hijos a pecar? No necesariamente. O sea, yo creo que la cuestión es esta. Si tú, teniendo la opción, teniendo la libertad de entrar en este acuerdo, en esta alianza, si queremos seguir lo que dice la NBI, lo haces, aún entendiendo que es incrédulo, pues entonces ahí es donde no estás reconociendo lo grande que es esta diferencia. Claro. Y yo creo que esa es la clave. Ahí está el punto. Y gloria a Dios por las historias de redención que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos acompañado, donde hay oportunidad en la gracia de Dios. Pero eso no es un patrón
ni es un principio aplicable a todos. O sea, una historia es una historia excepcional, única, irrepetible. No necesariamente la historia de uno es la historia de todos. Porque ahí es donde uno tiene que decir, ok, ¿estás entrando a sabiendas de lo que eso implica o no quieres asumir la diferencia o estás haciendo vista ciega, oídos sordos, o definitivamente tus valores son muy distintos y es como dices tú, hay un cristianismo casi cultural porque evidentemente no ha habido un impacto en tu toma de decisiones. ¿No? Claro. O sea, sí, porque muchas veces la conversación va por ahí. El muchacho ahí cristiano en nombre solamente, se busca una novia no cristiana y lo primero que quieren atacar los padres es, hijo, tú sabes que Dios no te permite hacer eso. Y en vez de hacer la pregunta, ¿y qué te atrae de ella? Claro. ¿Y qué valores rescatables, eternos, espirituales tú ves en ella? No veo. Yo veo que es una buena chica y Claro. que es muy guapa. ¿Y cómo pintas el futuro con ella? Y es como que, el problema no es ella. Claro, el problema eres tú y que exactamente. tú no tienes los valores suficientemente, digamos, centrales para que tú notes que esto es una diferencia muy grande. Sí. Y hay diferencias que vamos... Por ejemplo, cambiemos de ámbito, Sí. ¿no? De edad, ¿no? Vamos a suponer que hay una chica que le encanta el alpinismo, ¿no? De subir las montañas y hacer todo tipo de cosas. Y se enamora de un señor de 80 años y que anda en silla de ruedas. No sé, algo le Bien vio. extremo. Sí. Y ella, o sea, dice, quizás, o sea, va a ser tema para ella, donde ella dice, no, es que yo no puedo seguir haciendo lo que a mí me encanta con la persona con la cual quiero pasar los próximos años de mi vida con Los él, próximos ¿no? 5 años, porque no tiene para más. Entonces diría, no, porque esto es algo que es central Claro. a mi vida. Sí. Y yo quiero ir acompañada con alguien, pero vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por una chica que le encanta coser. Y estar en casa y estar cosiendo. Ok. Entonces quizás esa diferencia no es tanto tema. Porque lo que son sus actividades y su vida, pues se va emparejando más o menos con lo que sería un viejito de 80 años. Entonces, lo mismo con lo espiritual. Si tu vida pues solamente incluye lo espiritual para los domingos, pues entonces tranquilamente encontrar una no lo persona... ves como un problema, claro. Porque hay mucha similitud. Sí, absolutamente. Y quizás, decía, vamos a ver diferencias que ni siquiera vamos a gastar un minuto, pero creo que sí la diferencia espiritual es una que tenemos que seguir profundizando, porque hay un tema con diferencia espiritual. Hay personas que a veces toman esto desde el punto de vista del conocimiento. No, mira, yo tengo títulos en teología, yo ya me he leído todas estas teologías sistemáticas, yo conozco, soy una persona conocedora de la palabra de Dios, y esta persona está recién conociendo del Evangelio. Y es como que hay una diferencia que dicen, no, aquí no puedo seguir por la diferencia de conocimiento. Sí y no, personalmente. Sí es una diferencia y va a generar tensión, pero creo que quizás tenemos que plantear la diferencia espiritual bajo otra métrica, que tiene que ver con qué es el Evangelio para, qué son los parámetros qué son las métricas de transformación. Lo que tú decías un poquito al inicio en cuanto a denominación, aplica. O sea, pienso en dos chicos que se están conociendo, que están quizás ya caminando a entrar a un noviazgo firme, y empiezas a identificar que hay diferencias sobre las métricas de espiritualidad, ¿no? Lo mencionaste un poquito recién, pero cada vez un poquito más profundo, donde la espiritualidad, por ejemplo, se manifiesta, para mí, ser espiritual es, no sé, no beber alcohol, por ejemplo. Y es como que planto bandera en eso. Va a haber una diferencia que va a generar tensión. Si la otra persona dice, no, pero yo soy de los que creo que con acción de gracias no hay problema. O sea, son diferencias que pueden ser abordadas y tratadas, pero va a depender la actitud, lo que hace la diferencia, ¿no? Claro. Porque si no, muchos problemas surgen después de, pero era un cristiano, pero tengo que... ¿Sabes cuánta cantidad de mujeres? Lamentablemente, y ahí la estadística es así, en los años que llevamos trabajando, la cantidad de mujeres que tienen que arrastrar a sus esposos. Y hasta dónde no fue una diferencia que no apareció en el noviazgo y no se habló, no se asumió y no se trabajó en ellas. Sí, claro que sí, pero en realidad nunca le importaron las cosas espirituales.
¿no? Claro, sí. Y viene después conflicto. Pero bueno, sigamos porque si no, hay preguntas todavía acá. Ok. A ver, ¿cómo llevar una relación a distancia? Esto lo incluimos en este episodio porque tiene que ver con una diferencia geográfica. Sí. Entonces, ¿cómo abordarías esta pregunta? Creo que, a ver, me tiro rápido. Si es a distancia porque empezó a distancia, es una diferencia que tiene que ser muy asumida y hay que trabajar en ella, o ¿cómo se dice la palabra? Hay que buscar la manera que pueda ser subsanada. ¿A qué me refiero? Hemos conocido y hemos acompañado parejas que empezaron su relación a distancia. Y es como que, ok, pero necesitas... Empezaron su relación a distancia. Porque se conocieron, qué sé yo, en un viaje, o fueron de visita a un lugar y estaban ahí, pero coincidieron en un campamento, por ejemplo, sí. pero eran de dos ciudades distintas. Ahí es donde yo creo que las diferencias, por eso las diferencias no toda diferencia es insalvable, y es como hay diferencias y nos seguimos, pero trabajan ellas. Busca la manera, sacrifica, invierte, anda a verla, que venga a verte, que se conozcan, que puedas conocer. O sea, es posible. Lo que creo que es un peligro es decir, bueno, nos tocó a distancia y hasta ahí nos quedamos. Y todo es a través de un espacio virtual que sabemos todo lo que, ya hablamos todo lo que implica. Entonces, ahí hay una diferencia que creo que es posible subsanarse siendo intencional en ir a conocer su espacio, su entorno, su iglesia, su familia y viceversa. Sí, porque muchas veces cuando la relación se lleva a distancia, hay diferencias que se pueden esconder. Totalmente. Por medio del ámbito virtual. Uh-huh. Porque ese ámbito virtual generalmente es privado, es uno a uno y es hablar así, en este formato. Pero cuando tú tomes en cuenta la dinámica familiar, cuando tú tomes en cuenta la dinámica social, o sea, esas son cosas que no se ven. Entonces, ahí es donde, como tú dices, tienes que poner un énfasis muy fuerte en ir conociendo, ¿no? Cada quien en su hábitat natural, ¿no? Porque así te permite entender cuántas son las diferencias en los otros ámbitos. Porque quizás dices, no, es que pensamos igual y tenemos un clic increíble. Sí, muy bien. Pero hay otras diferencias. Sí. Y yo he conocido personas donde dices, uno a uno son excelentes, increíbles. Pero le pones dentro de una dinámica social de otro tipo y hay cosas donde dices, esto es bandera roja, esto no va. Bueno, y por eso lo que hemos dicho desde el inicio, las diferencias, primero hay que conocerlas. Aquí hay una diferencia geográfica, hay que asumirlas. No, pero para nosotros no es un problema. No, espérame, asume, hay una diferencia. No están en el mismo lugar, no tienen la oportunidad de conocer el contexto, el entorno, saber cómo se comporta con sus papás, con su mamá, con sus hermanos, con sus hermanas en la iglesia. Y se trabaja en aquello que se necesita trabajar. Entonces, cuando vas y visitas y de repente, oye, pero no es la misma persona que conocían. Bueno, trabaja en ello y ves si trabajando en ello se puede seguir avanzando, adelante. Pero si no, el hecho de lo que implica este costo, ¿no? Sí, y se da el fenómeno de que todo lo que tú sabes acerca de la persona es lo que ellos te contaron a ti. Entonces, tú no tienes ese beneficio, sí, y estamos asumiendo, ¿no? de que no hay ese constante comunicación y viaje para conocer. O sea, se puede pintar una historia totalmente distinta a la realidad si todo lo que tú sabes viene de lo que ellos te dijeron. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, existe la diferencia geográfica, pero si se va complementando con esos viajes intencionales, yo creo que sí se puede dar. Bueno, seguimos, hay más preguntas y a medida que vamos viendo las preguntas vamos tocando los tópicos de diferencia. Ok, ¿cómo resolver desacuerdos en el matrimonio? Bueno, ese será otro episodio porque eso es muy largo. Sí, cabe decir de que muchos de los desacuerdos en el matrimonio vienen por estas diferencias. Exacto. Entonces, cásate con una persona con menos diferencia que tú. Gracias. Siguiente pregunta. No, pero quizás en eso es identificar, bueno, lo dijiste, ¿no? Es inevitable. Y creo que aquí nos salimos un poco del tema, pero quizás para meterlo dentro de diferencias, checa hasta dónde esas son diferencias que vienen más profundas. Y eso no significa que no se puedan resolver. El tema es que no se pueden resolver a nivel de síntomas. Hay que ir a la causa de esa diferencia, de ese desacuerdo. ¿A dónde está la raíz de ese desacuerdo? ¿Es un problema de comunicación? ¿O es un problema que tiene que ver con que tu normalidad es distinta a mi normalidad?
lo que para ti es correcto, para mí no lo fue. Y como no han hablado de eso y como no se conocieron y como nunca pusieron sobre la mesa esas cosas, piensan que su desacuerdo se trata de un problema de comunicación. Y no es un problema de comunicación, ese es un síntoma. Hay que ir a la causa de qué está generando ese desacuerdo. Y muchas veces son diferencias que no se hablaron, que no se trataron en el tiempo que se tendrían que haber tratado. Expectativas, Claro. etcétera. Sí. Así que no vamos más profundo porque si no, hoy sí que no terminamos más. Sí, ¿no? Ok, sigamos. Esto parece que nada que ver, pero creo que hay un hilo aquí, conductor. ¿A qué edad es bueno ponerse de novio? Titum, tss, ahí te va a faltar la- O sea, yo creo que no necesariamente tiene que ver con edad, tiene que ver con valor. ¿Qué es lo que valoras? Si lo que valoras es tener 18 hijos, pues entonces comienza temprano. Porque Sí. va a llegar un Va a estar momento complicado. donde la matemática no te va a funcionar. Hay personas que valoran mucho quizás un título, ¿cómo se dice? Postsecundario, o sea, Ajá, universitario. universitario. Pues. Y para eso, la vida de casados es complicado hacer eso y también estudiar, y peor con hijos. Claro. Y lo que no quieres es casarte y decir, bueno, nos casamos, pero no vamos a tener hijos hasta que yo me gradúe y tenga mi maestría y mi doctorado. Entonces, ¿para qué se casaron? O sea, aguanta. Entonces, A no ser que esa diferencia sí. se haya hablado y se asuma de ambas partes. correcto, se asuma. Entonces, ¿a qué edad es bueno ponerse de novio? Pues a la edad que tú estés listo, ¿no? Yo creo que hay también cuestiones de, o sea, ¿cuánto es una diferencia saludable de edad? Bueno, ahí está buena la pregunta ¿Y para cuáles hablar son de... las dinámicas cuando se da esa diferencia de edad? Por ejemplo, ¿cómo es la dinámica de un hombre mucho mayor que una mujer? Y una vez escuché algo que me llamó mucho la atención. No, porque hablando de... estábamos en un contexto donde había una pareja pidiendo consejo y tenía una diferencia cuantitativamente objetiva, ¿ok? Pero cualitativamente decían, nah, no se nota, ¿ok? Pero esta persona dijo algo. Dijo, mira, sus 10 años de diferencia van a ser siempre 10 años. Y eso me llamó la atención. O sea, fue como, dijo algo tan obvio, pero de obvio es como que, oh, tiene toda la razón. O sea, por más que se note o no se note, no hay, porque esta sería una diferencia que tú no puedes trabajar en ella. ¿Cómo Sí. hace para cortar? Existe. O sea, mira, pongámonos de acuerdo en que ahora 10 años van a ser 5. No, van a seguir. O sea, esta diferencia tiene que ver con costo, con asumir lo que implica. No sé, te casaste a tus 30 años y la mujer con la que te casaste tiene 40 y ya, no sé, por una cuestión de salud no puede tener hijos. Se habla de eso. Y es un costo. Ahora, el tema es, ¿qué pasa cuando después viene el reclamo? Ay, es que yo tenía el deseo. Bueno, pero espérame. Si tú sabías la diferencia de edad y la condición de salud y lo que implicaba y que esa mujer a esa edad dijo, yo ya no quiero hijos. Bueno, no importa. Lo hablamos después. No, ese... No, sí. Y yo creo que esa es la clave. O sea, porque uno de los problemas de las diferencias es que una persona tiene expectativas flotando en su cabeza. Claro. Que quizás dice, bueno, sí, porque el clásico, yo tengo esta expectativa porque esto es lo que haría yo. Sí, pero tú eres tú. La persona es totalmente Exacto. diferente. Entonces quizás hay un mundo de expectativas que uno va trayendo que cuando se casa con una persona diferente, dices, no fue justo poner esta expectativa sobre la persona. Claro. Entonces sí, o sea, eso es un caso muy real. Sí, y ahí es donde es diferencia que debe ser asumida y debe ser asumido el costo de lo que implica. ¿Ok? Mira, Sí. ¿sabes qué? Nosotros decidimos casarnos jóvenes porque queremos tener hijos jóvenes. Y si ambos lo decidieron, perfecto, pero es una decisión consciente. No, mira, nosotros queremos hacer nuestra vida y tener esto de esta forma. Diferencias de edad tienen que ser habladas. No puede ser en torno del amor. No, pero el amor el amor no puede hacer que 10 años sean 5. Sí. O sea, eso no lo va a poder hacer jamás. Superman, por el poder del amor, dio vuelta a la tierra y retrocedió. Sí. Y quizás pensando en esto de edad, solamente rápido, una vez acompañando a una pareja que era como, pues tenemos la misma edad, pero estaban en etapas tan distintas. Bueno, esa es otro punto. Que era como que no solamente pasa por una cuestión de edad en cuanto a cuántos años tienes, sino que a lo mejor quizás en la misma edad,
pero qué sé yo, por diversas razones empezó a estudiar una carrera universitaria posterior, algunos años después, y la otra persona está terminando y es como que, bueno, estamos en etapas donde uno está en un mundo laboral y el otro está recién empezando a estudiar. ¿Y qué hacen? ¿Espero al uno? ¿No espero al otro? En nuestro caso, por ejemplo, con Cindy nos llevamos 3 años. Ella es mayor que yo por 3 años. Y por temas de que ella empezó muy joven su universidad y yo salí más tarde, a la edad normal de la prepa, en un momento era como que, a ver, espérame, ¿en qué momento nos vamos a casar? Y tomamos una decisión y dijimos, mira, ella fue, trabajó, volvió a la ciudad de sus papás, ahorró, me mantuvo y decidimos casarnos en un momento donde yo ya había terminado todo lo que era estudios, pero estaba haciendo mi internado. Y eso fue un costo. Sí. Y vamos a hablar, ¿un año más? ¿Sí o no? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Te pagan? ¿No te pagan? Sí. Y bueno, después si quieres podemos hablar de economía, pero fue algo que se habló. Claro. Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa cuando a veces no hay no hay tanta diferencia de edad, pero sí de etapa. Pero también está el punto de esa diferencia donde quizás en el caso de Cindy hay una manera donde uno puede ver con desprecio. Claro. Es que yo ya soy una profesional, ya estoy. Entonces, esa diferencia quizás si estuvieran cursando al mismo tiempo, pues no sería tanto tema. No sería diferencia, claro. Se tiene que hablar y se tiene que poner sobre la mesa. Por eso. Lo mismo también sucede cuando hay una diferencia de edad donde el hombre es mucho mayor que la mujer, donde quizás hay cuestión de roles, donde la mujer tiene quizás hay un, no creo ese peligro, pero hay una tendencia pues a ver al hombre más como una figura paterna que como un... como cónyuge, como un partner, ¿no? Y a veces el hombre también abraza esa identidad paterno y se da una dinámica extraña donde la mujer constantemente está siendo infantilizada y busca en su esposo ese apoyo paterno y no tiene esa oportunidad de ir madurando dentro de su matrimonio. Entonces, ahí es donde quizás en esa etapa de noviazgo, hablarlo, decir, oye, tú vas a ser mi esposo, no vas a ser mi papá. Y es ahí, y quizás mientras checas la siguiente pregunta, es para los que están de novios, o para los que se van a poner de novios, o los que están por cruzar el puente, o los que están viendo el puente ya más cerca o no, usando la analogía que usa el buen Alex, necesitan conversar, necesitan hablar, estuvimos hace un par de semanas, ¿no? La semana pasada fue el sábado, hablando en Comunidad Vertical de cómo tener citas sanas y fue bastante para algunos, porque fue como, ay, ¿por qué estás hablando de esto? Y les motivé y dije, oye, tengan citas. O sea, si no las tienen ahora, ¿cuándo las van a tener? Y necesitan conocerse. Y hablamos de algunos parámetros de citas sanas, pero creo que a veces no falta generar en el noviazgo ese espacio honesto para no tener miedo a una diferencia, porque como que aparece una diferencia, ay, y me da miedo, y si la relación no sigue, y no se hablan, y se meten debajo del tapete cantidades industriales, toneladas, que terminan convirtiéndose en asuntos pendientes en el matrimonio. Entonces, siempre hay que hablar de asuntos pendientes. Pero bueno, mejor vamos. Sí. Tenemos pendientes preguntas. Sí. Solamente acerca de eso, yo creo que esa etapa de noviazgo es bueno ir picando. Ajá. Porque cuando tú te enfrentas con un tema que no se puede hablar, ahí es donde más te tienes que meter. Sí. Dice, a ver, esto es una banderilla amarilla. Amarilla, naranja. Si hay un tema que... ¿Por qué no se puede hablar de esto? No. Es que no te preocupes, eso no es tema. No, o sea, para mí sí es tema. Claro. Y quiero tener esta conversación. Ok, sigamos. Es bueno tener mis requisitos en cuanto a mi elección de pareja. La famosa lista. Ajá. Quiero que sea 2 metros. Que juegue fútbol como Messi, que predique como Spurgeon y que sea millonario como Besos. A ver. Yo creo que es importante ser honesto con tus preferencias. Uh-huh. Porque si son preferencias que vienen de un trasfondo tergiversado, pues por lo menos ya lo vas a saber. Ok, mira, la verdad, estos son mis preferencias. Pero
creo que también es importante saber cuáles son las cosas que tú quieres, tú buscas, porque en todo esto de las diferencias, a veces se pierde algo. A veces se pierde algo. Eso te iba a decir, porque dije, bueno, ¿y cómo entra esta pregunta dentro de somos diferentes? Claro, es que al colocar tanto requisito, estás de alguna manera condicionando diferencias que no puedes controlar. Porque va a haber diferencias inevitables. O sea, coloca el requisito espiritual, lo que tú quieras, pero hay cosas que te tendrías que decir, bueno, criado de esta manera, alimentado de esta manera, o sea, libre pastoreo. Claro, o sea, hay un montón de cosas que no puedes controlar. Sí. Entonces, yo creo que ser honesto con preferencias es muy sano, pero creo que hay otro lado en cuanto a esto de requisitos, porque es pensar que si yo coloco requisitos, me ahorro todos los problemas. Exacto. Por ejemplo, yo creo que una preferencia que tendrían muchas personas es, a mí me gustaría que mi pareja sea de una familia sana, o una familia por lo menos no disfuncional. Y todas las familias son disfuncionales. Sí, son todas disfuncionales, pero digo, a ver, ayúdame con la palabra. Sí, entiendo, sí, o sea, que venga de una familia al menos... No caótica. Claro, ¿no? Donde cada fin de semana es una locura. No, es que mi medio hermano viene porque le echaron y acaba de salir de la cárcel y que mi papá borracho una vez más. Saben de qué hablo, ¿no? Esas familias caóticas. Y sí, creo que todos nos gustaría que eso fuera el caso para nuestra pareja. Pero no podemos cerrar la puerta a una persona que simplemente por haber nacido en una situación difícil ya no es candidato. Y creo que ahí es donde hay que rascar un poquito. Detrás quizás de esa lista está el hecho de no querer trabajar diferencias. ¿Viste? Hay personas que le tienen miedo a las diferencias. Y están en la etapa de noviazgo y es como que ellos ceden. No hay problema. Yo me la llevo en paz. Yo me llevo la fiesta en paz, dicen acá en México, ¿no? Esa actitud condescendiente, entre comillas, pacífica, porque de pacífica no tiene nada. Y quizás hasta donde detrás de eso está el hecho de yo me quiero ahorrar, quiero minimizar diferencias. Y no se trata de minimizar, se trata de conocer las diferencias, asumirlas y trabajar en aquellas que se pueden trabajar. Sí. Y en las que no, como la edad, se asume el costo. Sí, y en este ejemplo, por ejemplo, de la familia, si uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me encontré un muchacho excelente, pero sí medio problemático su familia. Pero ¿sabes qué? Él lo ve. Y él no está dispuesto a hacer los cambios necesarios para no repetir patrones. Ok. Entonces ahí podemos trabajar. Esa es una manera, pensando en las diferencias que hablábamos, por ejemplo, de crianza, de cultura. Son esas dos tipos de diferencias se trabajan de esa manera, de aprender a ver no, mis papás perfectos. No, sí. O sea, un novio, una novia que habla de que yo nunca veo a mis papás discutir, preocúpate más por eso que por aquel que te dice mi familia es un caos y yo lo sé. Y ¿sabes qué? He aprendido esto, valoro esto de ellos, pero esto no lo quiero repetir. Creo que eso es más sano que alguien que te diga, no, yo nunca vi discutir a mis papás, no, nunca se pelearon, ¿no? Y es como iluso, porque es que a lo mejor nunca lo hicieron delante de nosotros. Uno se da cuenta, uno no es tonto. Sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo nací en una ciudad bilingüe, Miami. Mi papá, pastor de una iglesia latina, yo con mis amigos hablando inglés. Habían muchos, digamos, rincones de mi vida que tenían que ver con el español, el inglés. Y yo, todas esas áreas de mi vida era algo que quería compartir con mi pareja. Yo veía a familiares míos que tenían novias que solamente hablaban inglés o solamente hablaban español, y era siempre tan cansado que ellos llegaran a comer o a las reuniones familiares, porque siempre tenían, no, es que en español, en inglés, lo que significa esto. Y siempre traduciendo y siempre con eso. Y yo me daba cuenta que, claro, hay un aspecto cultural que no puedes compartir. Ahora, hay personas que lo hacen y no hay problema, pero tienen que contar el costo.
Exacto. No, tú nunca vas a hablar con tu esposa gringa acerca de, qué sé yo, lo que es un asado argentino y todo, y el mate y etcétera, lo que sea, ¿no? Nunca vas a hablar con tu esposa latina acerca de esos chistes raros y secos gringos que causan ¿Por qué risa. nunca Porque es diferente. Y se asume el costo. El tema es después de reclamar. Exacto. Pero Dios en su gracia me concedió una mujer que también tenía esos dos aspectos, que hablaba inglés perfecto, que hablaba español, que tenía un trasfondo de crianza donde entendía los Ambas dos culturas, mundos. claro. Y eso me dio mucha tranquilidad porque yo podía compartir esas dos. Ahora, hubiera sido algo que estaría dispuesto a quizás trabajar o entregar. Sí, quizás. Si hubiera venido otra persona con otras características, o si mi esposo hubiera solamente tenido un lado, sí. Pero yo ya había asumido de que esto es algo que yo quiero, que yo valoro. Y si se puede dar, pues es algo que sí. Es algo que se tiene con mano abierta, por supuesto. Sí. Muy bien. Seguimos, ¿hay más preguntas? Sí. ¿Qué tanto caso debo de hacerle a mis papás respecto a mi noviazgo? Ahora, ok, yo creo que si vamos a meter esto en el contexto de diferencias, hay diferencias generacionales en cuanto a esto de requisitos o de lo que se busca en una pareja. Por ejemplo, yo creo que las generaciones anteriores vienen con un concepto de trabajo estable, ¿no? Hija, que te cases con un hombre que tenga trabajo estable porque... Tu abuelo y yo hemos trabajado en la misma empresa por más de 30 años. Y la pensión es como que, no, papá, mira, la verdad es que la pensión si existe en 5 años sería un milagro. No funciona así. Sí. Hoy en día, la verdad, la mayor estabilidad es la flexibilidad. Pero... Entonces tenemos que entender que sí hay diferencias generacionales, pero tampoco podemos descartar la sabiduría de los padres. Lógico. ¿No? Sí, y quizás pensando en la pregunta, ¿qué tanto caso? Creo que la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres y la honra no termina. Eso sigue aun cuando estás fuera de la casa de tus padres. Es muy distinto a obediencia absoluta. Y sé que a lo mejor eso va a ser tensión y dije, no me caso si no tengo la bendición de mi papá. Mira, tu papá se fue de casa y no lo ves desde que naciste, no apareció más. Se fue por cigarro. Claro, y no volvió. ¿Y qué haces ahí? ¿Viste? O se fue y ahora quiere volver después de 20 años y te quiere decir con qué tienes que casar y no tienes relación. O sea, es como que, a ver, espérame, creo que cada caso tiene que ser tomado en consideración. Escucha. Es interesante, el libro de Proverbios habla mucho, escucha. Oye, hijo mío, el consejo. No desatiendas el consejo de tu padre. Escúchalo. Quizás a los que están en etapa de novio o están en una relación, escucha a tu papá. Escucha a mamá. Considera que hay una diferencia generacional donde quizás lo que para ellos son valores, no me refiero a los valores eternos, atemporales de la palabra de Dios. Me refiero a los valores de, como dijiste tú, de un trabajo. Oye, pero ¿qué estudió? Y a lo mejor la carrera que estudió, ¿y qué es eso? No, estudié mercadotecnia. ¿Y eso qué? ¿Va al mercado? Decir papá. Entonces, y a lo mejor para él es que no. Porque no estudió ingeniería y todos en la familia somos ingenieros. ¿Viste? Entonces, considera que hay una diferencia generacional, pero creo que mucho responde a si hay una relación sana, si hay una relación transparente, donde tú como hijo, como hija, encuentras en tus padres ese espacio para hablar, y si hay papás escuchándonos, por favor, hablen con sus hijos. No trasladen sus miedos y sus temores y sus fantasmas a la relación que sus hijos están empezando, sino más bien muéstrate vulnerable y di, mira, yo me equivoqué en eso, hijo. Yo me equivoqué en esto, hija. Considéralo para que lo puedas aprender en tu relación, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido asume, yo sé que quizás no es en todos los casos, como tú dices, ¿no? Cada caso se tiene que ver de manera individual, pero asume que tus padres te aman y quieren lo mejor para ti. Sí. Y aún si te están marcando algo que tú no estás de acuerdo, es posible que ellos tienen tantito más de perspectiva que tú y están viendo la situación a la luz de tus debilidades, lo cual conocen muy bien. Te conocen y mucho. Y entonces, o sea, no descartes inmediatamente su opinión. Considéralo. Yo creo que eso es importante. Sí. Muy bien, seguimos. ¿Debo tener
No, sí. Debo tener muchos amigos del sexo opuesto para evaluar cuál es el indicado. Indicado entre comillas, ¿no? Así vino la pregunta y yo creo que es correcto, porque indicado pues no hay ninguno. Sí. ¿Cómo se llama? Media naranja tampoco, ni la persona predestinada para ti tampoco. Mi alma gemela. Debo tener muchos amigos del sexo opuesto para saber. Mira, yo creo que este tema de las diferencias, muchas veces, cuando hay, y estoy hablando de esas diferencias abismales, yo creo que cuando se llega a concretar una relación, a veces es porque pues, fue lo único que se me cruzó. Claro. Pues fue la única que me prestó atención. Pues fue el único con el cual tuve esa amistad y después, o sea, cuando miré alrededor dije, pues es con él o con ella o no es con nadie. Entonces yo la acepto con todas diferencias. Y creo que hay una perspectiva que se va ampliando cuando yo tengo muchos amigos del sexo opuesto, porque me permite contrastar, comparar y puedo decir, wow, sí hubo mucho clic con esta persona. Sí pude tener una amistad muy buena con esta persona. Y tal vez esa perspectiva es lo que te va a ayudar también al momento de ir escogiendo esa decisión de tener esa relación exclusiva. Sí, totalmente. Y creo que desde el punto de vista, sí, para evaluar, y si hay una amistad honesta, amigos te conocen como quizás la persona que estás pretendiendo no. Entonces, a lo mejor ellos van a ver, hey, fíjate, tú eres muy diferente, considéralo. Muy bien, no sé si queda alguna pregunta más para quizás hablar de las últimas diferencias que a lo mejor no entraron dentro de las preguntas. No. ¿No? Perfecto. Hablamos de diferencias espirituales, diferencias de edad, diferencias geográficas, hablamos de diferencias de vida, de crianza. Sí. Quizás sería interesante solamente tocarlo. Muy lo mencionamos en el inicio, pero creo que tenemos que abrir los ojos a la siguiente realidad. No nos damos cuenta que nosotros hemos normalizado cosas que no me gusta la palabra normal, pero por eso lo uso entre comillas. Hemos establecido como normal cosas que no son normales. Y la falta de una comunidad donde hay un espacio vulnerable que puedas ver, compartir y decir, oye, pero esto no debería ser normal. O sea, a lo mejor fue el común denominador en mi crianza, pero esto no está bien, ¿no? Y poder verlo y poder redimir cosas buenas de la crianza, poder decir, mira, esto definitivamente no lo quiero en lo que estoy empezando a construir, es una manera de trabajar diferencias que vienen por default, porque vienen diferencias de crianza. Nadie, o sea, piensa en hermanos que han sido criados con los mismos padres, son diferentes. Entonces, ¿qué esperas cuando vas a una relación con alguien que tiene otra crianza distinta? Sí. Creo que más que pensar en la diferencia en el otro, es como mirar a ti. Es decir, a ver, ¿qué es la mochila que traigo yo aquí? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo una crianza muy distinta a la de la otra persona. Por ejemplo, cuando pienso en nuestro caso, Cindy se crió 4 hermanas. Nosotros éramos 4 hermanos, llegaron 2 primos a vivir con nosotros y pobre mi hermana, o sea, se tuvo que sumar a una dinámica de hombres. Ella se crió entre puras mujeres. ¿Cuántas mujeres? Y tú entre puros hombres. Puros lobos. Y cuando llegó llegaron, o sea, cuando llega mi hermana a vivir con nosotros, o sea, éramos 6 en una misma habitación, 3 camarotes, y mi hermana era la primera en levantarse, bajar, porque era una casa de 2 pisos, y tenía que esperar ahí a que las bestias usaran un solo baño al mismo tiempo, ¿entiendes? O sea, eso es una crianza que para mí era lo más normal del mundo, usar el baño todos al mismo tiempo. Uno se bañaba, el otro se afeitaba, el otro estaba sentado, el otro, ¡ay, apúrate, dale! Si era un solo baño, ¿cómo lo hacíamos? Claro. Esa fue mi normalidad. Entonces, estoy hablando de un caso, de algo sencillo. Un microcosmo. Claro, llévalo a otras dinámicas más. Entonces, pero uno tiene que saber que lo que para mí fue normal no necesariamente lo es para el otro. Entonces, es como que sepa que cuando estás empezando una relación de noviazgo, quizás la diferencia de crianza es una diferencia que viene por default y es más grande de lo que uno cree. Sí, y no plantes bandera en ciertas cosas. Exacto. Antes de tiempo. El decir, no, o sea, yo, para evitar eso, yo tengo que casarme y vivir inmediatamente en una casa con 3 baños. Claro. Porque yo no voy a hacer eso. Aguanta.
o sea, vamos a ir emparejando, vamos a ir... Y yo creo que, o sea, es un ejemplo ridículo, pero así han sucedido muchas cosas donde inmediatamente... No, yo claro. Voy a establecer mi normalidad como lo bueno. Como lo bueno, exactamente. Y ahí está, ahí diste la clave. Mi normalidad como lo bueno. Cuando en realidad la invitación de un matrimonio es a construir un reino juntos. Claro. Donde es imposible, porque también está la otra. No, yo no quiero nada de mi familia de origen. Pero no fue todo malo tampoco. Sí. ¿Viste? Redímelo, fíltralo por la escritura. Pon sobre la mesa valores que están buenos. Tengo una frase que uso. Lo familiar es normal. Porque lo que fue parte de mi crianza pues es lo normal. que yo considero normal. Lo normal es cómodo. Porque es la normalidad. Sé cómo moverme dentro de este contexto. Lo cómodo es bueno. Porque es lo que me hace sentir tranquilo. Entonces eso lo establezco como normal. Por lo tanto, lo que yo vi en mi familia de origen, es bueno. Le sigo la cadenita y es bueno. Entonces, punto. O en el ejemplo que diste también, a veces donde dices, no, lo rechazo por completo, por absoluto, y yo no quiero nada que ver con esto. Entonces, o sea, no podemos andar por la vida con esto y comparando la persona con la cual queremos formar esa familia con nuestra familia de origen, sea para bien o para mal. Ahora, pensando en crianzas, creo que sí es importante en etapa de noviazgo hablar quizás de esas experiencias que han sido formativas, que han marcado a fuego. Escuché una frase hace un par de meses atrás que decía: la memoria de nuestro Padre terrenal a veces pesa más que la de nuestro Padre celestial. Y uno llega al matrimonio con esa memoria de situaciones que a lo mejor nunca hablaste con nadie, y estando casado pone sobre la mesa, y no es que es un problema, pero